Lee Van Cleef lo odiaba más que nadie. Nacido el 9 de enero de 1925 en Somerville, Nueva Jersey, fue un actor legendario cuya carrera abarcó más de 5 décadas. Se convirtió en una de las figuras más reconocibles e icónicas del género western. Conocido principalmente por sus papeles de villano, que dejaron una huella imborrable en el género, su aspecto rudo, sus rasgos marcados y su mirada penetrante lo convirtieron en la elección ideal para interpretar a los antagonistas fríos y calculadores de muchas películas clásicas. Sin embargo, su historia va mucho más allá de la de un villano. Es una historia de perseverancia, reinvención y maestría en su oficio. Van Cleef creció en el pequeño pueblo de Somerville, Nueva Jersey, donde desarrolló un fuerte sentido de la disciplina y el trabajo duro. Su padre relojero influyó significativamente en su juventud, enseñándole el valor de la precisión y la atención al detalle. Van Cleef sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue operador de radio y participó en combate. Sus experiencias bélicas marcaron gran parte de sus papeles posteriores, otorgándole una cualidad que se haría evidente en sus interpretaciones de personajes duros y pragmáticos. Después de la guerra, Van Cleef asistió a la Universidad de Carolina del Sur, donde estudió ingeniería. Sin embargo, el mundo de la actuación pronto lo atrajo y se mudó a Hollywood para probar suerte en la industria del entretenimiento. Inicialmente, apareció en pequeños papeles sin acreditar en películas, a menudo interpretando a militares vaqueros u otros personajes secundarios. No fue hasta que llamó la atención del director Sergio Leone que su carrera realmente despegó. La carrera de Van Cleef en Hollywood comenzó de forma discreta con papeles secundarios en películas como High Noon 1952, donde interpretó a un secuaz silencioso con una presencia amenazante. Su aspecto anguloso y afilado lo llevó a ser encasillado en papeles de villano, especialmente en westerns, donde su apariencia y actitud parecían encarnar al forajido despiadado y endurecido. Interpretó pequeños papeles sin acreditar en películas y series de televisión a lo largo de la década de 1950 y principios de la de 1960, construyendo lentamente su reputación como un actor de carácter confiable. Sin embargo, a pesar de su creciente trayectoria, la carrera de Van Cleef se estancó al ser relegado a interpretar villanos unidimensionales. Luchó por liberarse de este encasillamiento y los problemas personales, incluyendo problemas de salud derivados de un accidente automovilístico, causaron nuevos contratiempos en su carrera. El gran salto a la fama de Van Cleef llegó cuando fue elegido para interpretar al despiadado pistolero Angel Eyes en la película de 1966, El bueno, el malo y el feo, parte de la famosa trilogía del dólar dirigida por Sergio Leone. Aunque Clint Eastwood protagonizó al icónico Hombre sin nombre, fue la interpretación de Van Cleef del frío pero hábil cazarrecompensas la que dejó una huella imborrable tanto en el público como en la crítica. Su actuación se caracterizó por una intensidad escalofriante que añadió complejidad al arquetipo del villano. El aspecto inconfundible de Van Cleef, sus marcados pómulos, su rostro anguloso y sus ojos que parecían penetrar a través de sus oponentes, lo convertían en la elección perfecta para interpretar al villano. Su carrera estuvo marcada por una serie de papeles notables en otros westerns, incluyendo Por un puñado de dólares más, 1965, donde interpretó al astuto forajido Colin Douglas Mortimer, y El Gran Duelo. 1966, donde encarnó a un agente de la ley convertido en cazador. En estas películas, su personalidad de hombre de pocas palabras, pero mucha acción, contribuyó a consolidar su lugar en el panteón de los grandes actores del western. La interpretación de villano entre villanos por parte de Van Cleef nunca fue unidimensional. Aportaba una cierta gravedad y complejidad a sus papeles que convertía a sus personajes en algo más que simples antagonistas. Sus personajes a menudo se guiaban por su propio código moral, incluso si éste los ponía en conflicto con la ley o las expectativas de la sociedad. En películas como Death Rides, A Horse 1967 y Day of Anger 1967, Van Cleef interpretó a pistoleros veteranos cuya sabiduría y experiencia les otorgaban una dignidad trágica, incluso viviendo al margen de la ley.
Su capacidad para transmitir tanto amenaza como vulnerabilidad lo convirtió en una presencia cautivadora en pantalla y se consolidó como uno de los actores más queridos del género. Si bien se convirtió en una leyenda del western, el talento de Van Cleef trascendió este género. En las décadas de 1970 y 1980 comenzó a aparecer en papeles más variados, incluyendo películas de acción y televisión. Su voz inconfundible y su imponente presencia lo hicieron ideal para papeles en películas como Escape from New York, 1981, donde interpretó al amenazante Hawk, y The Octagon 1980, donde compartió pantalla con el artista marcial Chuck Norris. Su transición al cine de acción le permitió llegar a una nueva generación de fans y amplió su registro como actor. Van Cleef también apareció en numerosas series de televisión, incluyendo The Mastermill 1984, donde interpretó a un experto en artes marciales junto al actor Timothy Van Patten. Su presencia en la televisión le brindó la oportunidad de llegar a un público aún más amplio, consolidando su estatus como un actor versátil capaz de encarnar una variedad de papeles. La vida personal de Lee Van Cleef, aunque a menudo eclipsada por sus intensos y memorables papeles en pantalla, estuvo marcada por varias relaciones significativas, momentos de tragedia y devoción familiar. Su primer matrimonio con Patty Ruth Cale, en 1943, tuvo lugar durante un momento crucial de su vida. Van Cleef, aún joven entre los 18 y los 20 años, intentaba equilibrar su floreciente carrera con sus compromisos personales. Patty y Lee compartieron muchos años juntos, criando a 3 hijos, David Allen y Deborah Van Cleef. Sin embargo, su vida familiar probablemente fue complicada debido a las frecuentes ausencias de Van Cleef por su trabajo en Hollywood y el desgaste que el estilo de vida errático de un actor puede causar en una familia. Su matrimonio finalmente se disolvió en 1958 después de 15 años. Fue una época difícil para Van Cleef, cuya carrera también se estancó brevemente en ese momento. Tras su divorcio de Patty Van Cleef, inició una nueva etapa en su vida personal al casarse con Joan Margery Doctora en 1960. Su relación con Joan coincidió con una época particularmente interesante de su carrera. Después de una serie de papeles secundarios en westerns y un paréntesis tras un accidente automovilístico que casi acabó con su carrera, la fortuna de Van Cleef comenzó a repuntar, especialmente después de que Sergio Leone lo eligiera para el icónico Spaghetti Western por un poco más de dinero en 1965. Sus papeles en estas películas transformaron radicalmente su imagen en Hollywood, convirtiéndolo de un actor de reparto confiable a un protagonista. Joan, quien lo acompañó durante este periodo de transformación, lo vio alcanzar la fama internacional. Sin embargo, las presiones de esa vida probablemente fueron inmensas. A pesar de las experiencias compartidas durante esta fase clave de su carrera, la pareja se divorció en 1974, poniendo fin a un matrimonio que había durado 14 años. Apenas 2 años después, en 1976, Van Cleef se casó con Barbara Havalon, una relación que perduraría el resto de su vida. Este tercer matrimonio pareció ofrecerle a Van Cleef cierta estabilidad tras las turbulencias en su vida personal y profesional. Barbara estuvo a su lado durante sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse. A pesar de sufrir problemas cardíacos y complicaciones persistentes derivadas de sus lesiones pasadas, Van Cleef continuó trabajando en la industria cinematográfica durante las décadas de 1970 y 1980, aunque en papeles menos destacados que los que había interpretado en sus mejores años. Barbara siguió siendo una compañera incondicional, y cuando Van Cleef falleció,
En 1989, debido a un ataque al corazón, ella le sobrevivió marcando el final de un matrimonio de 13 años que vio la retirada gradual de Van Cleef de los focos. La vida personal de Van Cleef también estuvo marcada por un memorable accidente que dejó una huella física permanente. Perdió la última falange del dedo medio de la mano derecha mientras construía una casita de juegos para su hija Deborah. Este incidente es emblemático de la doble naturaleza del actor, un hombre rudo y duro en la pantalla, pero igualmente un padre entregado en su vida privada. La pérdida de parte de su dedo no perjudicó su carrera actoral y en muchos sentidos contribuyó a su imagen de tipo duro. Los espectadores rara vez notaron la falange faltante, ya que Van Cleef era experto en ocultar la lesión en sus interpretaciones. Sin embargo, para quienes trabajaron de cerca con él, se convirtió en parte de su personalidad un recordatorio físico de los sacrificios personales que hizo por su familia. La lesión en sí probablemente requirió atención médica y tiempo de recuperación considerables. Aún así, Van Cleef no permitió que lo apartara por mucho tiempo. Continuó trabajando en Hollywood, demostrando su resiliencia y dedicación tanto a su oficio como a su papel de padre. Lee Van Cleef realmente lo odiaba más que a nadie. La relación entre Lee Van Cleef y John Wayne estaba cargada de tensión y animosidad que iba más allá de una mera rivalidad profesional. Para el observador casual, podría parecer desconcertante que dos actores icónicos del mismo género se tuvieran un desdén tan profundo. Sin embargo, tras bambalinas, sus diferencias de personalidad política, ética laboral y trayectoria profesional contribuyeron a una enemistad duradera. Van Cleef, conocido por sus rasgos afilados y sus intensos papeles de villano en los spaghetti westerns, estaba lejos de ser un admirador de John Wayne, el símbolo más grande que la vida de los westerns estadounidenses, a menudo encasillado como el héroe noble y rudo. Esta aversión mutua se convirtió en parte de la leyenda de Hollywood y la animosidad entre ambos actores perduró durante años, marcando sus interacciones dentro de la industria cinematográfica. Un factor clave que contribuyó al odio de Van Cleef hacia Wayne fueron sus estilos de actuación radicalmente diferentes. Van Cleef era un actor de método que se sumergía profundamente en sus papeles. Era meticuloso y a menudo adoptaba un enfoque sobrio y contenido para encarnar los personajes moralmente complejos por los que se hizo famoso. En contraste, John Wayne era conocido por interpretar esencialmente el mismo arquetipo en muchas de sus películas, el vaquero fuerte y silencioso que defendía los valores tradicionales y encarnaba la masculinidad estoica. Para Van Cleef, este tipo de actuación carecía de profundidad y matices, y veía la dependencia de Wayne de su personaje en lugar de su versatilidad como una señal de complacencia y arrogancia. A ojos de Van Cleef, Wayne representaba los aspectos superficiales de Hollywood, capitalizando una imagen desmesurada sin el esfuerzo necesario para ampliar su registro como actor. Las diferencias políticas solo sirvieron para profundizar la brecha entre ambos. John Wayne era conocido por su conservadurismo, un firme defensor de las causas de derecha y un defensor declarado del nacionalismo estadounidense. Apoyó abiertamente la guerra de Vietnam y desempeñó un papel fundamental en la defensa de los valores tradicionales estadounidenses que creía amenazados por el panorama social en rápida transformación de las décadas de 1960 y 1970. Lee Van Cleef, por otro lado, era más reservado en cuanto a sus opiniones políticas, pero se inclinaba más hacia los ideales progresistas, abrazando el movimiento contracultural que criticaba el imperialismo estadounidense y los valores tradicionales. Según se informa, a Van Cleef le resultaba desagradable la actitud política de Wayne y consideraba que su apoyo inquebrantable al militarismo y al conservadurismo era emblemático de una visión del mundo estrecha de miras. Para Van Cleef, la imagen pública de Wayne parecía una extensión de los papeles que interpretaba en la pantalla el vaquero inflexible y moralista, incapaz de ver las complejidades del mundo más allá de su propio sistema de creencias. Su oposición política añadió una capa de resentimiento personal a su ya tensa relación profesional. Otro factor que contribuyó a su animosidad fueron sus enfoques muy diferentes de la fama y la forma en que manejaron sus carreras en Hollywood.
John Wayne alcanzó el estrellato desde muy joven y mantuvo su estatus de estrella de primera línea a lo largo de su carrera. Era adorado por el público y visto como un héroe estadounidense, lo que le otorgó un nivel de influencia y control sobre sus proyectos del que pocos actores disfrutaban. Van Cleef, por otro lado, tuvo una trayectoria más turbulenta en la industria cinematográfica. Al principio de su carrera, a menudo era elegido para papeles secundarios como villano eclipsado por protagonistas como Wayne. No fue hasta que alcanzó el éxito en los spaghetti westerns de la década de 1960, particularmente en películas de Sergio Leone como Por un puñado de dólares más y El bueno, el malo y el feo, que Van Cleef finalmente recibió el reconocimiento que merecía como actor principal. Incluso entonces, su fama palidecía en comparación con la de Wayne, y Van Cleef resentía la forma en que Hollywood, dominado por estrellas como Wayne, lo había encasillado durante tanto tiempo. Sentía que actores como Wayne monopolizaban el protagonismo dejando poco espacio para que otros se abrieran paso, lo que alimentó un profundo resentimiento hacia él. También existían rencillas más personales entre ambos, derivadas de sus interacciones fuera de la pantalla. Según se cuenta, Van Cleef consideraba a Wayne pomposo y pretencioso tanto en el set como en los círculos sociales. La personalidad arrolladora de Wayne se extendía más allá de sus papeles y era conocido por imponer su voluntad en la industria, insistiendo a menudo en que las cosas se hicieran a su manera. Van Cleef, más introvertido y reservado en su vida personal, detestaba esa clase de descaro y solía evitar las reuniones sociales en las que Wayne estuviera presente. Las anécdotas del rodaje sugieren que cuando ambos interactuaban la tensión era palpable. Según se dice, Wayne menospreciaba el talento de Van Cleef, considerándolo poco más que un actor de reparto que destacaba en papeles de villano, pero que carecía del carisma o la presencia escénica necesarios para ser un protagonista. Esta actitud enfureció a Van Cleef, quien consideraba que el éxito de Wayne se debía más a la suerte y al momento oportuno que a un talento innato. La rivalidad profesional entre Van Cleef y Wayne se vio exacerbada por el hecho de que ambos competían por el dominio del género western que había alcanzado su apogeo durante sus carreras. Mientras que Wayne representaba a la vieja guardia de los westerns de Hollywood, con películas que a menudo presentaban héroes y villanos claramente definidos, Van Cleef se convirtió en sinónimo de los personajes más oscuros y moralmente ambiguos de los spaghetti westerns. Películas como El bueno, el malo y el feo contrastaban marcadamente con los westerns más tradicionales de Wayne, como Centauros del Desierto o Valor de Ley. Van Cleef creía que su estilo de western reflejaba mejor las complejidades del mundo real, mientras que las películas de Wayne perpetuaban ideales anticuados de excepcionalismo estadounidense y justicia fronteriza. Este choque ideológico entre sus representaciones del salvaje oeste no hizo sino intensificar el desdén de Van Cleef hacia Wayne, pues sentía que la interpretación que Wayne hacía de los héroes del oeste era demasiado simplista y no reconocía las zonas grises morales que existían en la historia real del oeste americano. En definitiva, la profunda animosidad entre Lee Van Cleef y John Wayne era una compleja mezcla de diferencias personales, profesionales y políticas. El odio de Van Cleef hacia Wayne no se limitaba a la competencia por papeles o fama, sino que se trataba de un choque fundamental de valores e ideologías. Wayne representaba todo lo que Van Cleef despreciaba, un hombre que se había convertido en el rostro de una versión edulcorada de la historia estadounidense y de un sistema de Hollywood que a menudo pasaba por alto las interpretaciones más complejas y desafiantes. Para Van Cleef, trabajar en una industria dominada por figuras como Wayne era un recordatorio constante de las dificultades que había enfrentado en su propia carrera, y este resentimiento lo acompañó hasta el final de su vida. Si bien ambos fueron leyendas por derecho propio, el legado de ambos hombres permanece intrínsecamente ligado a la historia de su implacable aversión mutua, una rivalidad que se ha convertido en parte del folclore de Hollywood, al igual que las películas en las que actuaron. Lee Van Cleef falleció el 16 de diciembre de 1989 a los 64 años a causa de un infarto. Su muerte marcó el fin de una era en el cine del oeste, ya que fue uno de los últimos grandes íconos del género. A pesar de su fallecimiento, el legado de Van Cleef perdura a través de su extensa obra.
Contribuyó a redefinir el papel del villano en los westerns, transformando un personaje que podría haber sido unidimensional en uno inolvidable para el público. En los años posteriores a su muerte, sus películas han seguido siendo aclamadas tanto por cinéfilos como por estudiosos, especialmente dentro del subgénero del spaghetti western. La habilidad de Van Cleef para combinar la amenaza con el carisma y su talento para dotar a sus personajes de múltiples capas de complejidad lo han convertido en una figura imperecedera de la historia del cine. Ya fuera interpretando a un despiadado cazarrecompensas, un encantador forajido o un tenaz agente de la ley, la contribución de Van Cleef al cine es incalculable. Sus actuaciones en películas como El bueno, el malo y el feo y Por un puñado de dólares más siguen siendo referentes del Grand Western y sus personajes son recordados como algunos de los más cautivadores que jamás hayan aparecido en la gran pantalla. La carrera de Lee Van Cleef es un testimonio del poder de la reinvención, la dedicación y la capacidad de crear personajes que resuenan en el público mucho después de que terminan los créditos. Fue y sigue siendo una figura clave en el mundo del cine.